Separar y reciclar correctamente es uno de los mayores retos a los que se enfrentan pues todas las sociedades prácticamente, en mayor o menor medida, pero aunque muchos ciudadanos se comprometen con estas acciones, todavía muchos otros tienen dudas, siguen sin separar los residuos correctamente, ponen mil excusas y desde luego son gestos que son básicos para proteger el medio ambiente. Así que hoy vamos a hablar de este asunto en nuestra tertulia de actualidad, vamos a despejar dudas y para empezar vamos a empezar con lo básico, con los colores de los contenedores. Antes de presentar a los invitados que tenemos esta mañana, Estíbaliz Pérez nos lo va a resolver. Estíbaliz. Bueno, seguro que los invitados que tienes en esta mesa esta mañana, Marta, lo va a dejar todo muy clarito, pero vamos con esos contenedores, los más básicos, los que tenemos más cerca de casa, que son los colores que ya identificamos prácticamente todos. Y vamos a empezar con el contenedor amarillo, donde tenemos que diferenciar lo que son los envases metálicos, los bricks y los envases plásticos. En este contenedor, en el amarillo, van las latas de conserva y bebidas de lata, bandejas de aluminio, aerosoles, tapones metálicos de botella y tapas de los frascos. En cuanto a los bricks de zumo, de leche, de vino, de batidos, los de caldos. En los envases de plástico nos hacemos referencia a las botellas de agua, refrescos y leche, productos de limpieza, geles de baño, colonias y champú, bolsas de congelados, tarrinas de mantequilla y yogures, bandejas de corcho blanco, envoltorios de plástico, bolsas de aperitivos y golosinas y las bolsas de plástico. Vamos con el siguiente contenedor. Pasamos del contenedor amarillo al contenedor azul. Hablamos del contenedor para cartón y papel. En cuanto al cartón, hablamos de bolsas de papel que te dan en las tiendas para guardar esos envases de cartón, cajas de galletas, cajas de cereales, de zapatos, de productos congelados, los cartones de los huevos, por ejemplo. Y en cuanto a papel, pues periódicos, libros, revistas y bolsas de papel. Vamos con el siguiente contenedor. Hablamos del color verde, que es el destinado a los envases de vidrio. Aquí estamos viendo que podemos depositar cualquier botella de vidrio, los frascos de cosmética y de colonia, también los tarros de mermelada y conservas, pero no esas bombillas o esos restos de vajilla. Y vamos ahora con el contenedor tal vez el más habitual, ese contenedor para los desechos orgánicos, residuos biodegradables. Aquí irán papeles y cartón manchados de grasa o aceite, pequeños restos vegetales de flores y plantas, tapones de corcho y serrín, todos los residuos biodegradables de alimentos como cáscaras y pieles de frutas, restos de carne, pescado, verduras, pozos de café, restos de infusiones, etcétera. Estos son, a grandes rasgos, los contenedores que más utilizamos, los que tenemos más cerca de casa, pero es que tenemos otros, uno de color naranja a lo mejor para el aceite usado, también los de ropa, otro para maleza y restos de poda, también para restos hospitalarios e infecciosos, es decir, por contenedores ya hay muchos, muy variados, Marta, eso sí, no todos están cercanos de casa, pero seguramente que los expertos que tienes en esta mesa nos darán mucho detalle de ello. Sí, efectivamente. Luego está también lo que se tira por el váter, que esa es otra y cuestión. Lo que no se debe tirar en cada uno de esos contenedores. Exactamente, porque es casi tan importante lo que no se debe tirar. Gracias, Estíbaliz. Hasta ahora, Marta. Pues como decimos, vamos a presentar a las personas que nos acompañan esta mañana para ayudarnos a entender sobre todo por qué es tan importante separar en nuestro domicilio para que luego se recicle correctamente. Laura Espíritu Santo está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, responsable de Ecoembes. También damos la bienvenida a Carlota Cruz, es también responsable de Ecoembes Canarias. ¿Qué tal, Carlota? Un placer. Y Braulio Domínguez, jefe de producción de Aqualia en Tenerife Norte y en la provincia de Las Palmas. Gracias por atendernos esta mañana a los tres, en un día en el que queremos hablar de la importancia de que todos nos involucremos antes de ir con los detalles de lo que se debe ir en un contenedor o en otro. Laura, sí que es importante que todos los ciudadanos entendamos que estos gestos sí que tienen un efecto real en el cuidado del medio ambiente y apartar las excusas, ¿no?, de alguna manera. Por supuesto, todo el mundo tiene que intentar ser consciente, involucrarse. Al final estamos intentando que el entorno en el que todos vivimos, los ciudadanos canarios, tanto esta generación actual como la futura, puedan desarrollar su vida en un entorno natural lo más sostenible posible, y con la implicación de todos seguro que seguiremos consiguiéndolo. Claro, sobre todo en un entorno como Canarias, todos son importantes, pero un lugar que vive del turismo debe estar particularmente involucrado con el cuidado del medio ambiente. Efectivamente, o sea, en Canarias tenemos un 40% del territorio se encuentra protegido. Tenemos una grandísima riqueza ambiental, parques nacionales, reservas de la biosfera. Entonces los canarios tenemos que ser más conscientes de toda la riqueza ambiental que nos rodea, y tenemos un reto todavía mayor. Además somos islas, no tenemos territorio ilimitado, estamos alejados del continente. Entonces, si en algún sitio tiene sentido hacer un esfuerzo todavía mayor para proteger nuestro medio ambiente, es aquí en Canarias. Claro. Y en un territorio además en el que la gestión del agua, el saneamiento correcto, y se lo preguntamos al responsable de Aqualia, es fundamental también. Y es verdad que nos encontramos, imagino que se nos encontrarán con muchos problemas derivados de
utilizar pues el saneamiento de manera absolutamente incorrecta, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, al fin y al cabo el váter no es una papelera y no se puede utilizar como tal, y más, como decimos, en un entorno como el nuestro, donde la gestión del agua es muy importante, no solo por la escasez que podamos tener, sino porque estamos aislados, y al fin y al cabo también la depuración del agua y los vertidos al mar también afecta tanto a las instalaciones de bombeo como en las redes de alcantarillado, como en las estaciones depuradoras. Entonces, al fin y al cabo, también supone un esfuerzo mayor el que se tiren, por ejemplo, toallitas o desechos que no se deben de tirar al váter. Enseguida vamos a hablar de ese problema enorme que suponen las toallitas específicamente, porque casi es lo más importante, el desafío mayor al que se enfrentan, por ejemplo, empresas que se dedican al depuramiento de aguas, y además no solo en Canarias, prácticamente todo el mundo está ocurriendo, pero antes queremos hablarles también de la importancia de eso, que la gente sepa exactamente lo que tiene que hacer y que no está complicado, y que no ponga esas excusas que suelen dar, porque están poniendo las mayores facilidades posibles, ¿verdad? Que todo el mundo dice, es que no tengo un contenedor al lado de casa. ¿Qué debe hacer un ciudadano si se plantea, bueno, a partir de ahora yo quiero separar correctamente para que luego se recicle bien? Para empezar, debe comprarse unos cubos específicos. ¿Cómo se lo debe plantear? Bueno, lo primero es uno tener en casa los contenedores específicos para hacer la correcta separación de los residuos y poder tener acopiados los residuos en casa. Por otro lado, se disponen en todos los municipios de las islas los contenedores pertinentes. Si habría cualquier tipo de problema, que comentabas la deficiencia de contenedores, siempre intentar trasladar esas necesidades al ayuntamiento, ¿no?, que es el encargado de que se pueda hacer esa correcta separación del residuo en los contenedores municipales. Y por otro lado, pues no tener esa motivación de ningún tipo de excusa, sino que con toda la fuerza de todo el mundo, pues conseguir el mejor reciclaje en Canarias, ¿no? Claro, porque la excusa de que no tengo el contenedor cerca es una de las más comunes. Luego está, ¿para qué voy a reciclar yo si luego todo se mezcla cuando se llega al punto? Bueno, también hay determinados mitos que están relacionados con el reciclaje, que parece que poco a poco vamos superando, pero eso no es así, ¿verdad? No si uno es hace el así. esfuerzo, sirve para algo. De hecho, la actividad, por ejemplo, de Ecoembes en la separación de envases ligeros y papel y cartón genera en España cada año 42.000 puestos de trabajo. Es decir, que separando nuestros residuos no solo estamos protegiendo el medio ambiente, sino estamos generando empleo y riqueza en muchísimas empresas que luego dan un correcto tratamiento a esos residuos y los convierten en materias primas con las que se pueden fabricar nuevos productos. O sea, que todo lo contrario, estamos haciendo algo súper positivo. Y para aquellas personas que quieran saber cómo se gestionan después los residuos, una vez que los separamos y los dejamos en el contenedor, pues nosotros estamos, junto con los cabildos, financiamos proyectos educativos que están orientados a que la gente pueda visitar los complejos ambientales de las islas y puedan ver cómo se separan los residuos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues queda todavía más claro que eso no se mezcla todo, el falso mito de hace muchísimos años de que eso se mezcla y va todo al mismo sitio, sino que esos residuos que nosotros hemos separado los convirtamos en materias primas y les damos una segunda vida. Claro, y es importante también pensar que aunque uno esté en la intimidad que le da su hogar, pues, por ejemplo, tirar aceite por el váter, que es una cosa que hace muy común mucha gente, está contribuyendo a un grado de contaminación del agua, que imagino que luego eso se ve en las depuradoras, en todos estos elementos que limpian el agua, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, el aceite, al fin y al cabo, tiene que ser tratado como un residuo separado. No se puede tirar al váter, porque al fin y al cabo 1 litro de aceite puede contaminar unos 1000 litros de agua. No solo eso, sino que el aceite, al ligarse con jabones y con otros residuos, lo que hace es una masa también y genera obstrucciones tanto en las acometidas, o sea, es tan dañino para tu propia instalación, para tu casa, como para la red de alcantarillado y posteriormente... Tenemos el egoísmo, sí, por exacto, lo menos, que nos puede fastidiar nuestra propia... vamos, tener un problema de fontanería, si es que no pensamos en el medio ambiente. Sí, en las comunidades y demás, pues bueno, se establece que problemas de no buena gestión del residuo en un alcantarillado de una comunidad puede tener un gasto de 600 euros anuales, por ejemplo. Entonces tendríamos que no solo pensar también en el medio ambiente, sino también en ahorrar costes, que hay una gran excusa ahí para poder también hacer una buena gestión del váter, ¿no? En este caso, con el agua. Vamos a seguir hablando de ese asunto en particular, sí, antes de entrar en otros residuos, porque esto de las toallitas es un problema tan serio que está provocando pues auténticos atascos y unos problemas muy complicados a la hora de solucionarlo, porque pues muchas empresas que se tienen que dedicar a esto, a desatascar los problemas que provocan esta acumulación de estos residuos,
que ¿dónde deberían ser tirados, Laura? Porque evidentemente, o Braulio en este caso, que es el que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, está provocando estos atascos terribles, porque por más que digan que se deben tirar por el váter, jamás deben tirarse, por más que lo pongan el propio fabricante, ¿no? Efectivamente, antiguamente ya la verdad que eso es un tema que se ha resuelto en con casi todos los fabricantes. Antiguamente venían en los envoltorios de las toallitas que se podía tirar una toallita al váter, o tres, de 1 a 3 ponían. La toallita no se debe tirar nunca al váter, efectivamente, por los problemas de obstrucciones que generan en la red. Se deberían de tirar en una papelera normal que tengas en el baño, que al final se mezcla y va a la basura orgánica, porque al fin y al cabo no hay un tratamiento para la toallita específico, no hay una gestión que se pueda hacer. Bueno, estamos viendo esa campaña de Aqualia precisamente, de no lo tires. Sí, Aqualia desde el 2016 arrancamos con la campaña No lo tires. Es una campaña que ha funcionado muy bien, porque como comentaban, es una campaña destinada sobre todo a colegios, aparte de informar a la población. Como padres, al fin y al cabo los niños nos enseñan a qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Entonces hemos hecho una campaña muy fuerte en todos los colegios, en los municipios donde gestionamos el servicio, y eso al fin y al cabo ha ayudado también a reducir este problema, que es como dices, es un problema mundial, es un problema global. Es decir, Londres ha tenido muchos problemas, París, Valencia, lo hemos conocido hace veíamos, poco. Es verdad, en Valencia un problema enorme que ha provocado un desembolso enorme en las arcas municipales por el problema que se generó allí. Ya que hablamos de toallitas, Carlota, los pañales, por ejemplo, nos surgía esta mañana la duda por parte de algunas personas, ¿dónde se tiran? Pues los pañales deben depositarse en el contenedor gris de residuo mezclado, ¿no? Porque no hay ahora mismo un tratamiento específico para reciclar los pañales. Entonces, con la basura que no separamos, en el contenedor gris, pues es donde se deben depositar. Claro, porque es verdad que surgen las dudas en torno a determinados tipos de residuos. Está el caso de los pañales, que siempre se genera esa duda, dónde lo tiramos. Y luego, por ejemplo, los ciudadanos que son conscientes y que recogen los excrementos de sus mascotas, de sus perros, en una bolsa, estamos hablando de una cuestión orgánica, metido en una bolsa de plástico. Aquí, ¿dónde hay que tirar este residuo, Laura? Pues iría un poco al mismo contenedor que acaba de comentar Carlos. En el de los pañales, sí. Digamos en el gris, que habría en las ciudades de Canarias, en el que se mezcla todo. Sí. Y bueno, y comentar un poco también en relación a lo que comentaba Braulio, a través de esas indicaciones que se especifican en los envases, ¿no? Nosotros a través de Coembes desarrollamos planes de prevención con las empresas para que al final pongan en el mercado un envase sostenible, indicando de qué forma tienen que separarse. Entonces seguimos trabajando con todas las empresas para solucionar cosas como la de las toallitas húmedas y todos los residuos que se depositan en el contenedor amarillo y azul. Bueno, ya nos quedaba claro, y Estíbaliz Pérez nos lo recordó hace un momentito, el contenedor azul, que es el que lleva el papel. Ese quizás uno de los contenedores que mejor funciona, entre comillas, no sé si es así por los datos que estaba mirando para preparar esta tertulia. Funciona bien, pero es verdad que hay determinados elementos, como por ejemplo las servilletas que uno utiliza para comer, las servilletas de papel, los Kleenex, que mucha gente los considera papel, no deben tirarse en el contenedor azul. No deben de tirarse, si están manchadas de grasa, si están manchadas con agua, pues entonces no pasa nada. Pero si están manchadas con grasa o los Kleenex, pues se deben depositar en el contenedor de resto, no deben ir el de papel y cartón. Y cuando hablamos de resto siempre digo yo, pues el famoso cubo gris, el cubo de la basura que conoce todo el mundo. Y luego también lo que es muy importante es si depositamos cajas de cartón, que ahora por ejemplo con las compras online se genera mucha caja de cartón, tenemos que ser conscientes que hay que doblarla, hay que plegarla, porque si metemos dentro del contenedor la caja abierta, ocupamos mucho espacio y entonces, bueno, pues se necesita más transporte y se emiten más emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente con la adecuada gestión de los residuos, pero también evitar emisiones de CO2 en la atmósfera. Claro, de la misma manera un cartón, que nos surgía también el típico cartón de una pizza, por ejemplo, ese tampoco debe ir al contenedor del cartón porque evidentemente tendrá restos de ese alimento, ¿no? Exacto, sí, habría que depositarlo en el cubo de la basura. Cuanto mayor cantidad de celulosa tenga, es peor el tratamiento del reciclaje. Entonces en este caso sería lo mismo que las servilletas manchadas,
con un residuo lo suficientemente sustancioso como para que no se pudiera reciclar, no en el caso del agua, como comentaba Carlota. ¿Y qué pasa con las bombillas? Porque uno dice, bueno, son de vidrio, pero claro, tiene una parte de metal. ¿Qué hacemos con una bombilla de casa? No sé, las LED que tiene la mayoría de la gente. Las LED, por ejemplo, las podemos depositar allí donde nos venden bombillas, en las tiendas en las que nos están vendiendo bombillas, pues cuando compras una bombilla tienes derecho a que te lo recojan, pero ahora la mayor parte de las tiendas tienen puntos de recogida de bombillas. Si en las tiendas más cercanas a casa no lo tuviésemos, están también los puntos limpios. Y luego, hablando de cosas que no se deben tirar, y volvemos a otro de los puntos, lamentablemente, que utilizamos casi como una papelera, que no debe ser así, que es el váter. No se deben tirar tampoco, y eso ya parece que sí ha quedado claro, bastoncillos de los oídos, que también aparecen muchos, las compresas, eso ya ha quedado claro, parece que sí, también, pero aún así me imagino que serán un problema. Y también los fármacos, que muchos se tiran por el inodoro, y esto supone otro problema de contaminación gravísimo, ¿no? Exacto. Es decir, al fin y al cabo, todo lo que tenga contacto con el agua y vaya a la red de alcantarillado, nosotros decimos que lo único que se puede tirar, que llegaremos a la evolución de tampoco tirarlo, es decir, es el papel higiénico, porque al fin y al cabo es biodegradable y al fin y al cabo se descompone muy rápido. El resto no se puede tirar, es decir, un bastoncillo, una compresa, un preservativo, por mucho que parezca que viene de la parte de higiene personal y asociamos el váter con la higiene personal, no se puede tirar todo eso, pues las almohadillas, el algodón de desmaquillar, es decir, muchos residuos que usamos en el baño. Al fin y al cabo esto es un tema de costumbre y de educación en las casas, ¿no? Es decir, si tenemos una papelera en los baños y nos acostumbramos a que todo vaya a la papelera... con lo cual todos esos residuos, como ha dicho usted, los preservativos, iría todo a ese cubo, que iría al cubo gris, que es donde va de todo, ¿no? El cubo, el cajón desastre, de alguna manera, que también así lo llaman desde Ecoembes. Hay otras cuestiones que también suscitan dudas. ¿Qué hacemos con las colillas, el polvo de barrer? Eso que a lo mejor lo tenemos en casa, ¿qué hacemos con un cenicero para los que fuman? ¿Dónde lo tiran? Pues sigue yendo a lo que comentamos. Al cubo sí, genérico. Y es verdad que es un problema. Nosotros desarrollamos un proyecto en colaboración con SEO Big Life, que se llama el Proyecto Libera, que es una movilización ciudadana a través de voluntarios para la recogida de lo que nosotros comentamos basuraleza, que es la basura que se deposita en el medio ambiente, sea marino, sea terrestre, de todo tipo. Y tenemos los datos que hemos establecido a través de análisis científicos, determinan que el mayor porcentaje de residuos que se tira a la naturaleza son de colillas. Entonces, bueno, hacer hincapié en qué contenedor va e intentar subsanar este problema. Bueno, pues estamos solventando algunas dudas que seguramente tienen ustedes también sobre a la hora de separar en casa para reciclar correctamente.